Y bueno, continuamos. Ahora, estábamos diciendo acerca de que puede haber diferentes tipos de delta H para la fórmula del calor latente, ¿sí? Y aquí explicaba que según el cambio de estado de agregación va a ser el tipo de calor latente o cómo lo voy a sustituir, si es F, S, V o C. Hay que resaltar algo muy importante que yo creo que ustedes ya se pudieron dar cuenta con su cuestionario, el pasado que les dejé, que hay diferentes valores precisamente de este delta H. Entonces, cuando sea un calor latente de fusión, es decir, que me habla el problema de que tengo un hielo y va a pasar a ser líquido, ese calor latente de fusión, ¿sí? O sea, el delta H que voy a sustituir aquí, son valores que ya están establecidos, ¿sí? Igual que los CP, ¿se acuerdan? Hay tablas que ya son constantes, que nunca van a cambiar. Entonces, siempre que se cambie de estado de agregación de sólido a líquido, se va a requerir 80 calorías por gramo para romper esos enlaces, ¿sí? 80 calorías por gramo. Ahora, si estamos hablando de un cambio, lo contrario, de líquido a sólido, es decir, tengo un líquido y lo metí al congelador y se va a formar un hielo, ¿cuánto necesito? Menos 80 calorías por gramo. ¿Por qué es negativo? Porque aquí, en vez de ganar calor, está perdiendo, ¿sí? Por eso se va a convertir a hielo. Siguiente. Ahora, si yo tengo una vasija con agua, voy a calentarla, voy a aplicarle calor, ¿sí? Tengo un líquido y lo voy a convertir a gas, yo necesito 540 calorías por gramo para romper esos enlaces y que se convierta a vapor, ¿sí? De lo contrario, tengo un gas, se va a convertir a líquido, hablábamos les ponía el ejemplo del gimnasio, que las gotitas empiezan a caer del techo, y se requieren menos 540 calorías por gramo. También aquí, ¿qué está pasando? Pues que está perdiendo calor y obviamente pues va a regresar a un estado de agregación líquido, ¿sí? Entonces, estos valores que yo les pongo aquí nunca van a cambiar, van a permanecer constante cada vez que yo quiera sustituir aquí en la fórmula de delta H. Lo que va a modificarse, pues en todo caso, es la masa, dependiendo de lo que el problema nos pida. Entonces, más o menos para que se entienda esto, ¿cómo estaría? Quiero que entiendan más o menos de acuerdo a la gráfica los dos tipos de calor para que a ustedes les quede claro. Y por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo con una temperatura, por decir algo, no quiero escribir, a ver, aquí, por decir algo vamos a suponer que lo tengo a menos 5 grados centígrados. Menos 5 grados centígrados. Y yo tengo un hielo, ¿sí? Y luego me dicen que ese hielo, pues, va a convertirse a estado de agregación líquido, ¿sí? O sea, de hielo pasa a ser líquido. Va a ganar temperatura. Entonces va a ser esto. Y vamos a suponer que al momento en que gana esa temperatura, pues obviamente cuando ya ganó esa temperatura, ya se encuentra a 0 grados centígrados, ¿sí? El agua. Y entonces aquí va a parar, ¿sí? Aquí va a parar. Y cuando para, se va a estar derritiendo el hielo y aquí se hace constante, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan. Este calor viene siendo Q minúscula, calor sensible, ¿sí? O específico. ¿Cuánta temperatura requiero para que pase de menos 5 grados a 0 grados? Y cuando yo tengo aquí, estoy hablando de esta raya que es constante, estoy hablando de calor latente, ¿sí? Estoy hablando de un calor latente. Es decir, ¿cuánta energía requiero para que aquí, al ser hielo, cambie a ser líquido el agua, ¿sí? ¿Cuánto calor requiero para esto? Pero la temperatura no cambia aquí, por eso no hice el incremento
Aquí, cambió cuando es calor sensible, se incrementó de -5 a 0 grados centígrados. Pero aquí, cuando cambia de estado de agregación, cuando se está derritiendo el hielo para hacer agua, la temperatura es constante, es la misma, solamente está cambiando de estado de agregación, ¿sí? Ahora, si me están diciendo que de 0 grados mi temperatura, por decir algo, por poner un ejemplo, pasó a 100 grados centígrados. Pasó a ser 100 grados centígrados, porque le apliqué calor y ya está hirviendo y ya tengo 100 grados centígrados. La temperatura aumenta, se incrementa temperatura y dijimos que estamos hablando de Q nuevamente, ¿sí? Q minúscula, calor sensible o calor específico. Y obviamente ya lo tengo en vapor. Aquí el agua ya, las moléculas se están separando y se está convirtiendo en vapor, ¿sí? Es decir, aquí ya convertí de líquido a vapor. Y la temperatura es constante, no cambia. Simplemente se está cambiando de estado de agregación y aquí estaremos hablando nuevamente de calor latente, ¿sí? Para que se entienda qué es lo que está pasando. Repito, el calor latente siempre es constante en cuanto a la temperatura, no cambia. En el calor sensible, la temperatura se incrementa, pero en el calor latente hay cambio de estado de agregación.